Muchas gracias. Bueno, me parece que la ley tiene una muy buena intención, armonizar la forma en cómo se tienen los registros públicos y los catastros en el país, pero hay que ser conscientes que pues no va a resolver el problema que tenemos en México, que no tenemos catastros y tenemos registros públicos en muy malas condiciones, que complica la certeza de los derechos de propiedad en México. ¿Por qué no tenemos? ¿Por qué no hay los incentivos a tener catastros actualizados? Se combinan varias cosas. Una es principalmente que se necesita dinero. Una actualización catastral, aquí se plantean distintas opciones para realizarlo de manera parcial o de manera masiva, se requiere una inversión importante. Segundo, el sistema fiscal que tenemos en México es perverso en el sentido de que ni los municipios ni los estados cobran impuestos. La dependencia de los recursos federales por parte de los estados y municipios es en promedio 90-95%, y eso hace a que sea más fácil para un presidente municipal o para un gobernador gestionar recursos ante la federación que asumir el costo político, primero el costo de hacer la actualización catastral, después el costo político de decirle a sus vecinos que ahora sí tiene que pagar el impuesto a la propiedad. Entonces, aunque esta ley tiene buenas intenciones, creo que su instrumentación se va a quedar en el aire. Tenemos un ejemplo parecido con la ley de armonización contable, que entre la enorme diversidad de municipios que tenemos en el país y distintas realidades, pues algo que ni siquiera se ha logrado concretar. De igual manera pasa con esta ley que armonizará y homologará los registros públicos y los catastros. Se quedará como una buena intención. Somos de los países que menos recauda en impuesto a la propiedad, comparado con los países de la OECD, que hasta 2 puntos del PIB recaudan. En nuestro país es menos del 1% y la gran mayoría lo aporta la Ciudad de México. También los estudios internacionales de competitividad, específicamente el Doing Business de la OECD, señala como uno de los puntos claves para facilitar los negocios en México y la competitividad de los mismos, pues son la certeza en los derechos de propiedad, y esto tiene que ver con el registro público y con el catastro. Entonces, no esperemos de esta ley algo que no nos va a dar. Con esta ley no vamos a tener de repente una actualización masiva de los catastros en México, municipios haciéndose responsable de esta actualización y de esta recaudación adicional de predial, ni una actualización de registros públicos que tienen muchos años sin tener una actualización. Creo que valdría la pena pues ya acompañar primero ver los plazos de la instrumentación y las sanciones de que esto no ocurra, porque pensemos en lo que es México, lo que es nuestro país, la diversidad que tenemos de municipios. Yo me imagino un municipio de alguno de los estados con mayor complejidad, como Guerrero o Oaxaca, pues para esta ley les va a parecer absolutamente extraña. Entonces, creo que hay que ser realistas en eso, en tiempos de instrumentación, y si esto no se acompaña de recursos, pues difícilmente va a prosperar. Creo que una cosa que tendríamos que analizar en el futuro para quitar el incentivo perverso de no querer cobrar y no querer hacer esta actualización es que el impuesto predial pudiera convertirse ya sea en un impuesto estatal o federal 100% participable, para que hubiera incentivos entonces sí a la actualización y cobro por parte de los municipios. Pero es algo que tendremos que revisar en el futuro. Por lo pronto, pues seamos realistas, no le vayamos a pedir a esta ley algo que no nos va a dar. Gracias. Gracias, senador.